Bien. Entonces, bien, este documento, jóvenes, pues aquí tienen ya todas las medidas que vamos a estar viendo. Si se fijan, es todo esto. Y hasta trae ejercicios. Entonces, bueno. Vamos a ver lo que son las medidas descriptivas, medidas de tendencia central y dispersión, al menos el día de hoy. Medidas de posición lo dejaremos para la siguiente clase. Y bueno, vamos a ver algunos conceptos aquí que tenemos. No me les platico de hecho cómo está su documento de apunte. Pero nuevamente tenemos lo que es una medida numérica, lo que es el parámetro de la población, perdón, el parámetro del estadístico. Ustedes ya lo conocen esto. Ya saben que una medida numérica es el valor que resume, es un único valor numérico que resume la información. Ahora bien, si estás resumiendo la información o representando el comportamiento de una población, se le llama parámetro. Si estás resumiendo la información o representando el comportamiento que viene de una muestra, es estadístico, ¿sale? Eso ya lo saben. Y las medidas numéricas, vamos a ver tres grupos grandes que son medidas de tendencia central, de dispersión y de posición. Existen otras, como pueden ser las medidas de forma, que no vemos en la materia, y las medidas de relación. Estas las vemos en la unidad 4. Luego, su documento está estructurado de la siguiente forma. Tiene, por ejemplo, aquí vamos a empezar medidas de tendencia central. Vienen las tres medidas que son su respectiva definición, características, la fórmula desarrollada y cuál es la fórmula de Excel. ¿Sí? Y luego ya tenemos ejemplos. ¿Sí? Aquí tenemos el ejemplo, el contexto y pues cómo se calcularía, e igual para medidas de dispersión. Pero para irlo explicando un poquito más rápido y no nada más con el documento, voy a usar la presentación de diapositivas, pero usted ya tiene el apunte como tal, que es este que está aquí así concentrado y conciso en, creo que son 3, 4 páginas, ya está todo, ¿no? Y sí les voy a hacer comentarios de que hay algunas cuestiones que no están en este documento, que me faltaron, se me fue, pero para que ustedes o tomen la captura de pantalla o tomen ustedes el apunte, ¿sí? Entonces, bien, pues comenzamos con lo que son las medidas de tendencia central. Ya dijimos que en estos casos, aunque una imagen vale más que 1000 palabras, pues en ocasiones no podemos presentar la imagen, ¿sí? Y es donde entran aquí las medidas numéricas, que son un número, un solo número, que con escucharlo nos está describiendo el comportamiento de algún fenómeno, ¿sí? Por ejemplo, ustedes cuando salen de la preparatoria, hay un número que describe todo su comportamiento académico durante esos 6 semestres, que son 3 años. ¿Cómo le llamamos a ese número? Promedio. Promedio general del bachillerato, ¿verdad? Ese único numerito les está, o sea, si escuchamos que una persona recién egresada, ¿no? Digamos, de la preparatoria, obtuvo un 97 de promedio general del bachillerato, pues nos está resumiendo todo su comportamiento académico. Y al escuchar ese número, pues vamos a entender que es un alumno o fue un alumno muy aplicado, que sí entregaba tareas, que sí estudiaba en los exámenes y que sí comprendió pues, lo que le estuvieron enseñando. Ahora bien, si alguien nos dice que su promedio general del bachillerato fue 7.1, pues podemos entender que a lo mejor es un alumno que tuvo problemas en la escuela, de cuestiones a lo mejor de conducta, académicas, en la casa, o sea, que se le complicó el estar estudiando, que no era tan aplicado, o sea, que pues apenas si estuvo pasando, a lo mejor en extraordinarios y demás. Entonces, ese número está resumiendo todo ese comportamiento, de que son 3 años, ¿no? Igual ustedes en su semestre, pues pueden sacar su promedio general o su promedio general del semestre, que luego es el que les ayuda a sacar alguna beca, ¿no? Automática. Entonces, ese único número o esos números son medidas numéricas, ¿sale? Y pues son muy importantes, ya dijimos, están en las que describen a la población, que se les llama parámetro, y a las que describen a la muestra, que se les llaman estadísticos. Vamos a ver estas tres, al menos hoy, tendencia central y de dispersión. La siguiente clase quedarán las medidas de posición. Bien. Lo que sí cabe aclarar aquí, jóvenes, que estas medidas de tendencia central de dispersión las podemos obtener de datos sin agrupar, es decir, donde ustedes tienen el valor individual de cada uno de los datos, ¿sí? Entonces, ustedes pueden calcular perfectamente pues estos estadísticos porque tienen cada uno de los datos. Ahora bien, tenemos datos agrupados. Los datos agrupados ya están agrupados en clases dentro de una tabla de distribución de frecuencias. Y si ustedes recuerdan, dentro de la tabla de distribución de frecuencias se pierde información.
¿sí? Se pierde información porque dentro de una clase, pues son intervalos y decimos que, por ejemplo, aquí son pesos al nacer de de alguna especie, que no somos sapiens. Pero, por ejemplo, si vemos esta barrita, aquí tenemos todos los pesos que son de 8.1 a 8.6, ¿sí? Kilos. Entonces, ya no sabemos cuál es el valor exacto de las observaciones que están aquí, que si se fijan son 5. No sabemos cuál es el valor individual del peso de esos 5 elementos. Ya únicamente sabemos que su peso está entre 8.1 y 8.6. Perdimos información. Entonces hay una forma muy particular o fórmulas muy específicas para calcular, por ejemplo, el promedio a partir de tablas de distribución de frecuencias o de datos agrupados. Entonces vamos a hacer la diferencia de eso. Ahorita vamos a ver únicamente lo que son los datos agrupados, ¿sí? Únicamente datos agrupados. Perdón, datos sin agrupar. Estos de acá. Datos agrupados será la siguiente clase. Entonces, bien, tenemos aquí las medidas de tendencia central. Aquí nos dice que son aquellas que ubican o identifican el punto alrededor del cual se centran o tienden a agruparse nuestros datos. Esa definición ya la tienen. Entonces, estas medidas nos dicen hacia dónde van a estar agrupándose nuestro conjunto de datos o hacia dónde tienden a estar los valores de los datos. Dentro de estas medidas está la media. Como nota, la media también se le llama promedio, esperanza o valor esperado. Que no se les olvide que son sinónimos. Porque pues, luego les podemos pedir, calculen la esperanza de la variable, pues que hay que calcular el promedio, la media, ¿sale? Calculen el valor esperado de las calificaciones, pues que hay que calcular el promedio, ¿ok? Y pues como su fórmula lo dice, pues la media o el promedio no es únicamente que la suma de los datos dividido entre el total de datos, así de simple y sencillo. Entonces aquí tenemos lo que serían las fórmulas. Esto sí es lo que me hizo falta en su apunte, hacer la diferencia entre parámetro y estadístico, ¿sí? Entonces, para que por favor tomen captura de pantalla o tomen el apunte, porque en su apunte sí se me pasó ponerles esto. Bien, el parámetro, es decir, si estudiamos toda la población, ¿cómo dijimos que se le llama al estudio completo de la población? Censo. Censo, ¿verdad? Si hacemos un censo, podemos calcular el parámetro. Entonces, si censamos, tenemos el valor de todos los elementos, podemos calcular la media poblacional que se simboliza con la letra griega mu. Si recuerdan, los parámetros se simbolizan con letras griegas. Entonces, la letra griega mu representa la media de la población. Fíjense la fórmula, es la sumatoria desde el primer valor hasta n mayúscula, que es la de la población, de la variable x entre n mayúscula, entonces de la población. Pues fíjense que aquí tenemos términos poblacionales. Y pues ¿cómo se desarrolla la fórmula? Pues suman cada uno de los valores, una vez sumados, dividen entre n y listo. Ya ustedes ya saben calcular perfectamente un promedio. O en dado caso, por lo general tomamos una muestra, ¿sí? Ya sabemos que llevar a cabo un censo pues no es tan fácil, entonces hacemos un muestreo. Y podemos calcular la media de la muestra, que es el estadístico, que se representa con X testada. Entonces, cuando escuchen X testada, hacen referencia a la media de la muestra. ¿Sí? Entonces, fíjense la fórmula. X testada es igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n minúscula, de la variable X entre n. Entonces, si se fijan, aquí está n minúscula. Por lo tanto, hace referencia a cuestiones muestrales de la muestra. Sumamos cada uno de los valores, dividimos entre n y listo. ¿Sí? Obtenemos la media. Bien, pues eso ya lo saben. Vamos a ver rápido un brevísimo ejemplo. Tenemos estos datos, pues los sumamos, los dividimos entre el total, que son 5, y obtenemos la media, que es 6.6. Ahora bien, ¿qué representa la media? La media no es el dato central, ¿sí? Porque fíjense, si hacemos este diagrama de puntos, tenemos una observación en el 2, una observación en el 5, otra en el 6, otra en el 9 y otra en el 11. ¿Sí? Cada puntito representa una observación. El dato central es el 6 y eso es la mediana. Esta la vamos a ver ahorita. Entonces la media o el promedio no es el dato central. Sí, fíjense, la media es 6.6. Entonces, ¿qué representa la media?
representa el punto de equilibrio de los datos. Eso lo tienen en su apunte. Representa el punto de equilibrio de los datos porque, dado el valor de los datos, en 6.6 es donde se alcanza el equilibrio. ¿Sí? Si esto fuera una balanza, es aquí donde ya se equilibró la balanza. Y fíjense que hay 3 datos del lado izquierdo y 2 datos del lado derecho. Entonces, es el punto de equilibrio con base en el valor de los datos, no por la cantidad de datos. Por la cantidad de datos, pues el centro es el 6, porque al lado izquierdo hay 2 datos, al lado derecho hay otros 2. Pero no, el 6.6 es el punto de equilibrio. Entonces, déjenme abro rápidamente aquí Paint, pizarrón electrónico, para explicarles esta parte, o para que quede un poquito más claro lo que viene siendo esto del punto de equilibrio del conjunto de datos. Ay, no sé si alguien me está hablando acá. En Teams. Ok, Karen Giselle, no se preocupe, bienvenida. No había leído su mensaje, pero bienvenida. Qué bueno que ya está aquí. No se preocupe, no hay ningún problema con eso. Sí me escucha, ¿verdad? Sí, profe, gracias. Ok. No se preocupe. Entonces, bien. Ya tenemos aquí los datos, tenemos aquí que se calculó la media. Entonces, bien, veamos. Veamos por qué es el punto de equilibrio. Entonces, vamos a acomodar aquí nuestros datos de menor a mayor. Entonces, tenemos el 2, tenemos el 5, tenemos el 6, el 9 y el 11. ¿Qué vamos a hacer para explicar esto del punto de equilibrio? A cada uno de los valores le vamos a restar la media. Entonces, sería 2 menos 6, ay Dios, perdón. Menos 6.6 y luego sería 5 menos 6.6, 6 menos 6.6, 9 menos 6.6 y 11 menos 6.6, ¿sí? Entonces vamos a tener 5 diferencias. Entonces rápidamente, jóvenes, 2 menos 6.6, ¿cuánto es? 4.6. Pero negativo, ¿verdad? Menos Sí. 4.6 sale. 5 menos 6.6. Menos 1.6. Menos 1.6. Y luego 6 menos 6.6. Menos 0.6. ¿Menos qué? 0.6, ¿verdad? Ok. Uh-huh. Y luego 9 menos 6.6. 2.4 menos 2.4. Ajá. Positivo, ¿verdad? 2.4. Y 11 menos 6.6. 4.4. Positivo 4.4. Así es. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos valores? Para que quede un poquito más claro esto de que es el punto de equilibrio, vamos a agrupar, vamos a sumarlos todos, pero vamos a agruparlos de entrada los que son negativos, que son estos de aquí. Entonces, ¿cuánto nos da si sumamos todo esto? ¿Cuánto da, jóvenes? Menos 9.8. Ah, caray, menos 9. Negativo 6.8. Menos 6.8, ¿verdad? Porque acuérdense, menos 4.6, menos 1.6, menos 0.6. Así es. Luego, tenemos los positivos. Vamos a sumarlos. ¿Cuánto nos da eso? Igual 6.8. 6.8. Pero positivo, ¿verdad? Muy bien. Y si sumamos esto, ¿cuánto nos da? Pues 0. ¿Sí? Se cancela, se eliminan. Entonces, es aquí, fíjense, nos da 0. Se alcanza el equilibrio. Es por eso que la media representa el punto de equilibrio del conjunto de datos, pero dado el valor que tienen los datos, porque si a cada dato ustedes les restan su media y luego lo suman, pues todas esas diferencias que obtenemos, va a haber negativas y positivas, van a dar 0 si lo sumamos. ¿Por qué? Porque es donde se alcanzó el equilibrio de ese conjunto de datos. ¿Sale? ¿Queda claro entonces a qué hace referencia que la media es el punto de equilibrio? Sí, profe. Sí, excelente, ok. Entonces está. Y bueno, que ya quedó explicado eso, porque es el punto de equilibrio.
Adicionalmente, pues nos dice que la media pues es el estadístico más usado, eso sí no cabe lugar a dudas, y van a ver más adelante que pues muchas de las técnicas se basan en la media, pero tiene una desventaja. Su desventaja aquí es que es sensible a la presencia de datos extremos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si ustedes tienen 6 materias y al final del semestre pues ya saben la calificación de 5 de ellas, digamos que en promedio les da una calificación de 9.5. Sí, porque pues tienen 9, 9.5, 10, etc. Entonces, su promedio de esas 5 materias es 9.5. Alcanzan la maravillosa beca de excelencia. Pero pues llevaron estadística como sexta materia y apenas la alcanzaron a acreditar. Sacaron 7.2. Esa calificación extrema, o sea, baja, que tenemos ahí, a diferencia de las demás, ¿qué va a pasar o qué va a hacer con la media? Pues a la hora de que calculemos la media con esta sexta calificación, el promedio en lugar de 9.5, pues va a bajar, a lo mejor baja hasta 8.9. Entonces, ¿qué es lo que está provocando ahí ese dato extremo? Pues que la media, al ser sensible, se ve arrastrada hacia ese dato extremo. ¿Sí? Entonces, ese es un problema que luego tiene la media. Que si tenemos datos extremos, tiende a moverse hacia donde están esos datos extremos y deja de reflejar fielmente el comportamiento de ese fenómeno. Otro ejemplo, si nos vamos a una maquila para hacer una evaluación de los salarios de los empleados de la maquila, dentro de una maquila la gran mayoría de los empleados, ¿qué puesto tiene? Operador. Operador de producción, ¿verdad? ¿Y como cuánto ganará un operador de producción a la semana? De 1.200 a 1.500. Si bien les va, ¿verdad? Unos 1.500 o hasta poquito más con bonos y demás. Dejémoslo así, 1.500, ¿no? A la semana. 3,000 pesos a la quincena. O sea, pues no es mucho, ¿verdad? Más o menos. Entonces, bueno, 1.500 pesos a la semana. ¿Cuánto ganará, por ejemplo, un gerente de calidad? O el gerente de calidad de la empresa. ¿Se les ocurre? Como se dice coloquialmente, ¿no? Esos cuates vienen ganando como 40,000, 50,000 pesos a la quincena. O sea, 20,000, 25,000 pesos a la semana. Y ahí es donde decimos, bueno, porque no me hice ingeniero, ¿no? Pero no se preocupen. Como biólogos químicos y demás van a ganar mucho más, si ese es lo que les interesa, ¿verdad? Entonces, ganan eso, ¿no? Y, pues, digo, hay varios gerentes, de departamento, gerentes generales. Entonces, todos ellos que son mucho menos, pues tienen salarios más altos. Entonces, si hacemos un estudio de los salarios de los empleados de la empresa y luego juntamos a todos los salarios allá, digo, a todos los empleados en la cafetería y les decimos, no, pues ¿saben qué? En conclusión, pues en esta empresa les va muy bien, es muy padre trabajar aquí porque en promedio están ganando unos 6,000 pesos, 5,000 pesos semanales. No, hombre, pues los operadores de producción no la van a mentar, ¿verdad? Porque creo que no es cierto. Eso no es cierto. O sea, estos pocos salarios altos y muy altos que sí existen, esas observaciones extremas, pues van a provocar que la media se arrastre hacia allá o se mueva y pues va a dejar de reflejar fielmente el comportamiento de ese fenómeno de estudio. Entonces, por ejemplo, si llegamos a tener esos casos, pues hay que dividir por una variable cualitativa y generar pequeñas subpoblaciones o poblaciones virtuales. En este caso, pues sería la variable de puestos de trabajo, para que así todos los operadores evaluarlos juntos, todos los supervisores, todos los gerentes de departamento, etcétera, ¿no? Entonces así ya podremos reflejar fielmente, o mejor, con la media, el comportamiento de esa variable, que eran los salarios. ¿Sale? Entonces eso es la media, ¿sí? ¿Alguna duda con respecto a lo que es la media, jóvenes? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí queda claro? Sí, Sí, profe. ¿sí? Ok, pero no se los olvide los sinónimos que tiene la media, ¿verdad? Después viene la mediana, jóvenes. La mediana, pues no es nada más que el dato central. Ahora sí, es el dato central del conjunto de datos. Entonces, pues así es muy sencillo.
Como nota, pues igual se me pasó ponerles cómo es el parámetro ahí en el apunte para que pues ahorita si quieren tomen la captura de pantalla. El parámetro se simboliza con M mayúscula. También puede ser M mayúscula E minúscula, me, la mediana, o X mayúscula y este símbolo que es circunflejo, ¿sí? Como el palito, coloquialmente el palito de la ñ. Así sería X circunflejo, mayúscula, es la mediana poblacional. El caso estadístico de la muestra, pues es M o ME, minúsculas ambas, o X circunflejo, pero X minúscula circunflejo, es la mediana de la muestra. Pues es muy fácil de obtener. Únicamente hay que ordenar por magnitud el conjunto de datos, ya sea de menor a mayor o de mayor a menor, y el dato central es la mediana. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí es un conjunto de datos impar, entonces existe un solo dato central que es el 6. ¿Sale? Es el 6 y si se fijan, del 6 a la izquierda está el 50% de las observaciones, del 6 a la derecha el otro 50%. Entonces el 6 es la mediana. Partió el conjunto de datos en dos mitades. ¿Sí? Y como el conjunto de datos es impar, pues únicamente tenemos lo que serían un dato central. Ahora veamos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, aquí tenemos nuestro conjunto de datos. ¿Qué pasaría si en lugar de ser un conjunto de datos impar, es un conjunto de datos par? Porque tenemos aquí, digamos, el 13. Entonces, hay dos datos centrales. ¿Cómo calculamos la mediana? Se le saca la media a esos dos datos. Así es, ¿verdad? Cuando el conjunto de datos es par, como aquí que ya tendríamos 6 datos, dos datos centrales, pues ¿qué hacemos? Pues para obtener la mediana, promediamos los dos datos centrales. ¿Sí? 6 más 9 entre 2, lo cual nos daría 7.5. Y de esta forma, esta sería la mediana. Y ya, así de simple y sencillo. Entonces, bien, así se obtiene la mediana. Algunas características de la mediana, jóvenes, es que pues cuando la media falla en representar el conjunto de datos, pues se suele utilizar la mediana, de preferencia, en dado caso, para representar el conjunto de datos. Como ya dijimos, divide el conjunto de datos en dos mitades. Es conveniente usarla cuando existen los valores extremos, lo que comentábamos, y también se recomienda usar cuando se tiene un conjunto de datos asimétricos, es decir, histogramas con largas colas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de un conjunto de datos asimétrico? Supongamos que nosotros llevamos a cabo una tabla de distribución de frecuencias y construimos el histograma a partir de esa tabla. Este histograma, así rápidamente representado aquí que les estoy dibujando, así pues muy escuetamente o demás. Este histograma sería un histograma simétrico o asimétrico. ¿Qué dicen? ¿Simétrico o...? Simétrico. Es simétrico, ¿verdad? ¿Por qué? Digo, más o menos, ¿verdad? Porque básicamente lo pueden partir a la mitad y se generan dos imágenes de espejo. O sea, son prácticamente dos mitades casi iguales. Entonces, este es un histograma que proviene de un conjunto de datos simétrico. Aquí la media sí funcionaría bien, ¿sí? Porque el conjunto de datos es simétrico. Ahí decía que se utiliza cuando el histograma presenta colas largas. ¿Qué es eso de colas largas? En este caso, pues quiere decir que en lugar de tener la barra más alta en el centro, pues la barra más alta se va a encontrar a lo mejor al inicio, aquí. Entonces, a partir de ahí, pues ya tenemos que las demás barritas tienden a ir cayendo y una cola larga quiere decir que se van haciendo cada vez más pequeñas hacia uno de los extremos. Entonces aquí tenemos una cola larga hacia el lado derecho, que si superponemos el polígono de frecuencias, pues tendremos aquí un punto muy alto y luego pues va cayendo poco a poco, poco a poco, y esto es lo que se le conoce como una cola larga, ¿sí? O un sesgo hacia la derecha, ¿sí?
Entonces, aquí cuando si generamos un histograma y tenemos este comportamiento de nuestros datos, este histograma es asimétrico porque no lo podemos partir a la mitad y generar dos mitades iguales. Entonces aquí pues sería así más o menos. Pues no, ¿verdad? Si se fijan, entonces pues es un conjunto de datos asimétrico. Posiblemente la media falle en representar este conjunto de datos y convendría más la mediana. ¿Sale? Bien. Esto con respecto a la mediana. ¿Alguna duda con la mediana? No, profe. No. Bien, está fácil. Y ya por último, la moda. ¿Qué es la moda, jóvenes? El dato que más se repite. Así es, ¿verdad? Representa la observación que se repite con mayor frecuencia. Y en este caso, el parámetro se representa con M mayúscula O y el estadístico con M minúscula O. ¿Sí? Y ya, pues lo único que se hace es contar cuántas veces se repitió un dato y eso representará la moda. Ahora veamos. La moda tiene algunas cuestiones muy importantes, eso sí. Por ejemplo, si su conjunto de datos es unimodal, tiene una sola moda. Pero puede darse el caso que se repitan dos datos, dos observaciones con la misma frecuencia, lo que nos daría un conjunto de datos bimodal. O tres modas, un conjunto de datos trimodal, o cuatro más modas, un conjunto de datos multimodal. Entonces, fíjense, la moda va a ser el único estadístico, es la única medida numérica que puede existir en más de una ocasión. Pero así como puede existir en más de una ocasión, cabe la posibilidad de que no exista. Es decir, que no se repita ninguna observación. Y si no se repite ninguna observación, pues no existe la moda. Entonces la moda tiene esa peculiaridad entre todas las medidas numéricas. Es la única medida numérica que cabe la posibilidad de que no exista. Y así como no puede existir en más de una ocasión. ¿Sale? Ahora bien, por ejemplo, en biología, es muy importante que ustedes luego evalúen sus datos y si por ahí hacen un histograma de sus datos y un polígono un polígono de frecuencia superpuesto o el único polígono, pues podríamos ver esto, ¿no? O sea, una moda, un solo pico en el polígono, dos modas, tres picos y así sucesivamente. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, tenemos en nuestro conjunto de datos dos picos que nos representaría dos modas? Supongamos que estamos evaluando la longitud de cierta especie de lagarto, o de lagartija, o de iguana, de algún reptil, y supongamos que nos aparece esto en nuestro conjunto de datos, dos picos, o sea, hay dos modas. ¿Eso qué nos estaría sugiriendo aquí? Posiblemente nos está sugiriendo que el primer pico, a lo mejor aquí está representándose la longitud de las hembras, que son menos largas, o que son más chiquitas, y el segundo pico está representando por ahí la longitud de los machos, que son más largos, más grandes. Entonces, esto nos está sugiriendo dividir nuestra población en dos subpoblaciones con base en una variable cualitativa, que podría ser sexo, y así evaluar por separado a las hembras y a los machos. O en dado caso, si nos aparece un conjunto de datos trimodal, pues a lo mejor se trata de un grupo de edades, a lo mejor aquí crías, juveniles, adultos. Entonces convendría separarlo por esa variable cualitativa, grupo de edades, y hacer los análisis de esa forma, ¿sí? Entonces, si les aparece algo así en su polígono, o por ahí tienen más de una moda, entonces cabe la posibilidad de que exista una variable cualitativa que se encargue de dividir su conjunto de datos en poblaciones, o en subpoblaciones. Y pues para que exista la moda, pues por lo general debe de ser un conjunto de datos grande, porque entre más grande sea el conjunto de datos, mayor probabilidad hay de que se repitan los datos. Y en dado caso, pues si son poquitos los datos, pues se reduce la probabilidad de que se repitan, ¿no? Y pues lo que decíamos aquí al final. Entonces, bien, con respecto a la moda, jóvenes, ¿alguna duda? Profe, yo tengo una duda. Ya ve que pues si se repiten y luego en la mediana tenemos que
que ordenarlos del menor al mayor. ¿Los que se repiten también se tienen que poner o nada más con que pongamos? Por ejemplo, si se No, repite el sí. 5 3 veces. No, sí, por ejemplo, déjenme ver. Déjenme quito esto de aquí. Ahorita nuestro conjunto de datos, el hipotético, ¿verdad? Que estamos trabajando, creo que era 2, 5, ya se me olvidó, 9 y 11, ¿no? Ahora supongamos, digo, ahí n es igual a 4, ¿verdad? Son 4 datos. Si se repiten, entonces digamos que se repite 2 veces el 5 y 3 veces el 11. Ah, pues los tengo que poner. Sí, porque aquí n ya no es 4. En este caso, n ya es 7. ¿Sí? Si yo no los pongo, entonces estoy eliminando datos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos el 2, el 5, el 5, el 9, 11, 11. Son en total 7 datos. Es un conjunto de datos impar. En el caso de la mediana, es un conjunto de datos impar. Y la mediana sería el 9, ¿no? Aquí sería la mediana. En este caso, ¿cuál sería la moda? Pues fíjense que la moda, pues va a ser el 11. Entonces, ¿qué diríamos aquí? MO moda es el 11 con 3 repeticiones. Siempre pongan entre paréntesis cuántas veces se repitió. En ocasiones es importante saber eso. Entonces, la mediana sería 9, la moda sería 11, porque se repitió 3 veces. Y sería un conjunto de datos unimodal. ¿Sí? Sí, gracias. Aquí. De hecho, en su apunte, pues por ejemplo, fíjense en el apunte, pues ahí tienen el ejemplo es con unas calificaciones, un conjunto de calificaciones, se sacó la media, la mediana y la moda. En este caso la moda se repitió 2 veces el 90, pues moda 90 con 2 repeticiones. Si no existe la moda, o una de dos, o no la mencionan, porque no existe, o MO no existe, ¿sí? Porque ningún dato se repitió en más de una ocasión, ¿sí? Bien, entonces todo esto que acabamos de ver es para datos sin agrupar. Y aquí ya al final tenemos las fórmulas para datos agrupados. Fíjense que, por ejemplo, para calcular la mediana, perdón, la media, x estada es la sumatoria desde i igual a 1 hasta k. ¿Qué dijimos que representaba la k? Bueno, pues aquí está, ¿no? Número de clases, es decir, desde la primera hasta la última clase de la suma de productos de la frecuencia relativa por el valor medio. Entonces, fíjense que para calcular la media de datos agrupados, pues ya tiene la terminología de la tabla de distribución de frecuencias. Tiene la frecuencia relativa, el valor medio o esta otra fórmula que es equivalente, que es la frecuencia, se utiliza la frecuencia absoluta. Sí, entonces estas serán las fórmulas o la forma en la que vamos a obtener las medidas de tendencia central, pero para datos agrupados, que vienen de tablas de distribución de frecuencia. Las fórmulas anteriores no funcionan, ni tampoco van a funcionar estas fórmulas que vienen aquí en su apunte de Excel, ¿sí? Estas fórmulas únicamente funcionan para datos sin agrupar, no para datos que vengan de tablas de distribución de frecuencias. ¿Ok? Bien, entonces con esto se cierra medidas de tendencia central para datos sin agrupar. ¿Alguna duda? Les pido una disculpa por los perros. No sé si algún vecino está paseando a su perro y los está lebrestando. Pero bueno, ¿alguna duda? No, profe. ¿No? Aquí. Ay, sí, luego estos perros tienen un amigo que se les escapa a sus dueños y luego viene a ladrar nada más aquí afuera. Le vienen a echar el chal y a echar chisme, pero bueno. Entonces, bien, vamos a pasar ahora a lo que son medidas de dispersión. Sí, esto es lo que se supone que habríamos visto, pues bien hoy. La clase pasada habríamos terminado, en teoría, medidas de tendencia central, pero pues el lunes no hubo clase. Entonces, bien. Ahora, medidas de dispersión. Se van a trabajar con estos datos que son los que vienen ya en su apunte, ¿sí? El ejemplo donde un alumno llevó 6 materias en el semestre de agosto-diciembre 2019, pues ya llovió. Entonces, pues ahí está. Ahora bien, las medidas de dispersión. Déjenme nada más, voy a usar tantito su apunte. En su apunte,
Medidas de dispersión, aquí está. Evalúan cuánto se desvían, dispersan, varían los datos con respecto a su media. Es decir, nos van a decir cuánto se están alejando los datos, pero con respecto a su media. ¿Sí? Eso dicen las medidas de dispersión. Medidas de dispersión vamos a ver 3. La varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Como nota, fíjense, todas empiezan su definición de igual forma. Expresa la variabilidad promedio del conjunto de datos con respecto a su media. Y luego acá, expresa la variabilidad promedio del conjunto de datos con respecto a su media. Y luego acá también expresa la variabilidad, etcétera, con respecto a su media. Todas empiezan igual la definición, lo que cambia es lo que está en negritas y es la forma en la que se expresa la variabilidad promedio. ¿Sí? Entonces veamos. La primera que vamos a ver es la varianza. La varianza, jóvenes, va a expresar esa variabilidad promedio de los datos con respecto a su media, pero es expresada en unidades cuadráticas, ¿sí? Esa es la característica de la varianza, que va a expresar la variabilidad en unidades cuadráticas o de forma cuadrática. Entonces, esa va a ser una pequeña desventaja, que al presentar unidades cuadráticas luego no tiene una interpretación lógica, porque al final de cuentas, si por ejemplo evaluamos la cantidad, bueno, la estatura de los estudiantes, ya la tenemos, podemos sacar el promedio de la estatura de los estudiantes del grupo y digamos que en promedio miden 1.70 metros, ¿sí? Pero si calculamos la varianza, la variabilidad de las estaturas del grupo, de los estudiantes del grupo, a lo mejor nos da de 5.3 metros cuadrados, ¿sí? Esa es la desventaja que tiene. Va a generar unidades cuadráticas. Ahora, la varianza de la estatura van a ser 5.3 metros, pero cuadrados, metros cuadrados. Deja de ser una unidad de longitud y es ahora una unidad de superficie. Por lo tanto, no tiene una interpretación lógica. ¿Sí? Entonces, es luego la desventaja que tiene la varianza. Si evaluáramos cuántas mascotas tienen los alumnos del grupo y al final decimos que en promedio tienen 3 mascotas los alumnos, la varianza, ¿qué diría? Pues serían en unidades de mascotas cuadradas, lo cual tampoco existe, ¿no? Entonces, esa es la desventaja que tiene la varianza. Ahorita la vamos a ejemplificar. Entonces, bien, todo viene de su fórmula. Fíjense, aquí tenemos el estadístico y nuevamente el parámetro. Nota, esto también se me pasó ponérselo en su apunte. Veamos el parámetro. El parámetro se simboliza con sigma minúscula. Sigma minúscula al cuadrado. ¿Sale? Entonces, cuando vean sigma minúscula al cuadrado es la varianza poblacional. ¿Cómo se obtiene? Como la sumatoria desde el primer valor hasta el último, aquí debe ser N mayúscula, de las desviaciones cuadráticas de cada observación con respecto a su media mu, media poblacional, entre N mayúscula. ¿Sale? Entonces, fíjense que involucra términos poblacionales, mu y N mayúscula. En el caso de la muestra, pues no hacemos un censo, hacemos un muestreo. El estadístico se representa con S cuadrada. Entonces, siempre que vean la S cuadrada, es la varianza de la muestra. ¿Cómo se obtiene? Como la sumatoria, desde el primer valor hasta el último, de las desviaciones cuadráticas de cada observación con respecto a su media entre n-1. Fíjense que la fórmula es diferente, no solamente en los términos, sino en el cálculo. El denominador del estadístico de la varianza muestral es n-1 y de la varianza poblacional es n. Sí, entonces, aguas porque sí son valores distintos, muy diferentes. Ahora, ¿cómo se desarrolla la sumatoria? Fíjense, esta sumatoria es una suma de diferencias cuadráticas. Entonces, aquí está la suma. ¿Qué hay que hacer? Pues es x1 menos su media. Esa diferencia la elevamos al cuadrado. Luego, más x2 menos su media al cuadrado y así sucesivamente. Ya una vez que sumen, dividen entre n-1. Luego, fíjense, todo esto se está elevando al cuadrado. Todas las diferencias se elevan al cuadrado. Por lo tanto, ¿existirán valores negativos? ¿Sí o no? No. Pues no, ¿verdad? Porque aunque la resta quede negativa,
pues al elevarse al cuadrado se hace positiva. Entonces, como nota, fíjense aquí, la varianza jamás va a ser negativa, jamás, jamás, jamás. Si ustedes calculan una varianza y les da un valor negativo, algo está mal en los cálculos, tengan mucho cuidado. ¿Sí? Y como nota, ya dijimos que el denominador del estadístico y del parámetro son diferentes. Por ahí pueden encontrar un artículo, porque en la teoría estadística hubo un debate de cómo era la mejor forma de calcular la varianza muestral. Si con n-1 en el denominador, o con n+1, o con n. ¿Sí? Y de hecho hay un artículo que se llama, ¿cómo se llama? Los 3 misterios de la estimación de la varianza muestral, creo que sí se llama. O sea, como libro de Harry Potter, ¿no? Describen y discuten por qué, al final de cuentas, este es el mejor estimador. Los estimadores los vamos a ver en la unidad 3. Un estimador debe ser insesgado, suficiente, consistente y eficiente. Y al obtenerlo, con este denominador, se logran esas 4 propiedades, que sea un estimador insesgado, suficiente, consistente y eficiente. ¿Sale? Pero bueno, de eso platicaremos más adelante. Se tiene una fórmula alternativa de la varianza muestral que está aquí. ¿Sí? Fíjense que primero la suma de cuadrados de la variable, ustedes ya saben que es una suma de cuadrados, la obtienen, y a esa suma de cuadrados, ¿qué le van a restar? Le van a restar el cuadrado de la suma de la variable dividida entre n. Entonces, sumamos los valores de la variable, lo elevamos al cuadrado, lo dividimos entre n, hacemos la resta y dividimos al final entre n-1. Estas dos fórmulas llegan al mismo resultado. ¿Sale? Entonces, bien, vamos a ver su apunte. Acá tenemos pues el ejemplo, ¿verdad? Con las calificaciones de este estudiante, cuyo promedio fue de 84.83. A ver, permítanme un momento. Una disculpa. Ya, gracias. Perdón. Entonces, bien, tenemos aquí están los datos, pues vamos a sacar su media, pues lo sumamos, lo dividimos entre 6 y nos da 84.83. ¿Sí? Ahora bien, esta media es la que vamos a usar para calcular la varianza. Vamos acá abajo. Aquí tenemos la fórmula que vamos a usar. Aquí estaría. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada valor de calificaciones, o cada una de las 6 calificaciones, le vamos a restar lo que sería la media. Entonces aquí estaría 71 menos 84.83 al cuadrado, más 83 menos 84.83 al cuadrado, así sucesivamente hasta el 87 menos 0.8483 al cuadrado. ¿Sí? Sumamos todo esto, nos da 262.8334 y lo dividimos entre n-1, 6 menos 1, 5 y nos da la varianza. Fíjense que la varianza es 52.56. Como la variable es puntos de calificación, o la calificación que se evalúa en puntos, pues lo que van a hacer las unidades son puntos cuadráticos. ¿Sí? Entonces este alumno tiene una varianza en sus calificaciones de 52.56 puntos cuadráticos. Lo cual pues no existe, ¿no? No tiene interpretación lógica esto de puntos cuadrados. ¿Sí? Entonces fíjense, aquí está el ejemplo con las dos fórmulas. La alternativa y pues la original. Ustedes deciden si lo hacen manualmente, pues cuál utilizan, pero aquí se demuestra que se llega al mismo resultado. ¿Vale? Nota, ¿por qué se tendrá que elevar al cuadrado cada una de estas diferencias? ¿Por qué creen? Para eliminar los valores negativos. ¿Ok? ¿Y para qué tendríamos que eliminarlos? ¿Qué pasaría si no elevamos al cuadrado y hacemos la suma? O sea, la suma de estas diferencias. ¿Qué valor vamos a obtener? Ah, pues de 0 no habíamos dicho. 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la media es el punto de equilibrio.
Por eso es necesario elevar al cuadrado estas diferencias, porque si no, pues la suma nos va a dar 0. Entonces, pues que 0 entre cualquier número, pues nos va a dar 0, ¿no? Entonces, pues no. Por eso elevamos al cuadrado. Si por eso, pues es necesario que la varianza tenga unidades cuadráticas. ¿Sí? Bien, entonces, esto, jóvenes, pues esto es la varianza. No sé si tengan alguna duda. ¿No? ¿Todo bien? ¿Niños? Todo bien, profe. Se me hace que ya nos dejaron como teleeducativo, ¿verdad? Dije, no, pues ¿saben qué? Ahí vengo. Voy por mi desayuno, que siga hablando. Pero bueno, espero y no. Bien, desviación estándar. La siguiente medida de dispersión es la desviación estándar. Fíjense, expresa la variabilidad promedio del conjunto de datos con respecto a su media. Pero aquí viene el detalle, expresada en las mismas unidades de la media o la variable. ¿Sí? Entonces ya la varianza expresa en unidades cuadráticas. Ahora la desviación estándar va a expresar la variabilidad en las mismas unidades que la media o que de la misma variable. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calcula? Pues es bien fácil su cálculo. No es nada más que la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, el estadístico se representa con S y es igual a la raíz cuadrada de S cuadrada, es decir, la raíz cuadrada de la varianza. Y el parámetro se representa con sigma minúscula, ¿sí? Que va a ser igual a la raíz cuadrada de sigma cuadrada. Por lo tanto, es igual a la raíz cuadrada de la varianza poblacional. Ahora bien, ¿qué ventaja tiene? Vamos a verlo acá. Aquí vamos a obtener lo que es la desviación estándar. Pues si la varianza es 52.5668, le sacamos la raíz cuadrada y ya es 7.2502. Y fíjense que ahora sí, ya las unidades son puntos. ¿Vale? Ya no son unidades cuadráticas. Entonces aquí ya diríamos que el alumno tiene una desviación o una variabilidad de sus calificaciones de 7.25 puntos. Por ahí dice en su apunte que la desviación estándar representa la variabilidad que existe por encima y por debajo de la media. Entonces, ¿qué es esto? Fíjense lo que dice aquí. Por lo tanto, en promedio el estudiante tiene una calificación de 48.83 más menos 7.25 puntos. ¿Qué nos están dando aquí? Nos están dando la media más menos la desviación estándar. Es decir, la media y la desviación o la variabilidad que existe por encima de la media al sumarle, cuando le sumamos la desviación, pues es la variabilidad que está por encima y por debajo de la media a la hora de restarle. ¿Sale? Por eso la desviación estándar se interpreta en conjunto con la media como la desviación que existe tanto por encima como por debajo de la media. ¿Qué quiere decir esto? Que sus calificaciones en promedio van de lo que sería de 77 o 78 más o menos hasta lo que sería 91. ¿Sí? Más o menos en ese intervalo está variando. ¿Cómo desciframos eso? ¿Cómo llegamos a eso? Pues al restarle y al sumarle a la media la desviación estándar. ¿Ok? Bien, ¿alguna duda que tengan con respecto a la desviación estándar? No, profe. ¿No? Bien, y ya por último, tenemos el coeficiente de variación. Fíjense aquí, dice, expresa la variabilidad promedio del conjunto de datos igual con respecto a su media, pero aquí está el detalle, expresada como proporción. ¿Sí? Expresada como proporción. ¿Por qué? Porque se obtiene como la desviación entre la media. Aquí, perdón, aquí sí X testada, no es doble testada. ¿Sí? Entonces, déjenme, me llevo esto rápido. Aquí. Y para ver esto así rápido. Entonces, pues aquí estaríamos calculando el coeficiente de desviación. Estaríamos dividiendo la desviación estándar entre la media.
¿Sale? Y en total esto nos está dando, ¿qué? 0.8583. Entonces esto nos da igual a 0.8583. Entonces, nos dice que se obtiene como una proporción. De entrada, ¿qué unidades va a tener la desviación estándar? Porque estamos dividiendo la desviación entre la media. Entonces estamos dividiendo puntos entre puntos. Entonces, ¿qué unidades nos van a quedar? Si dividimos puntos entre puntos, ¿qué pasa? Pues se eliminan las unidades y se queda así, ¿no? Pues se eliminan, ¿verdad? No tiene unidades. Por eso, jóvenes, por aquí les dice... Perdón. Por aquí nos dice que es adimensional. No cuenta con unidades. Entonces, por eso, pues no va a contar con unidades y pues se expresa en proporción. ¿Sí? Esto pues sería la proporción. Ahora bien, ustedes, si quieren, lo pueden expresar en porcentaje al multiplicarlo por 100 y listo, ¿no? 0.0855. Y lo que sería 8.55%, entonces ya lo expresan en porcentajes y lo multiplican por 100. Entonces ustedes el coeficiente de variación no lo pueden expresar en proporción o en porcentaje. ¿Sale? Entonces, bien. ¿Qué más? Les iba a comentar algo aquí. Ah, que sí. Ahora bien, ustedes, cuando tienen estas tres medidas, la varianza, desviación estándar y el coeficiente de variación, para comparar variabilidad de forma descriptiva, o sea, sin llevar a cabo ningún análisis, vamos a usar el coeficiente de variación. Este nos permite comparar variabilidad entre distintas muestras, distintas poblaciones y hasta en distintas variables. Podríamos comparar la variabilidad de la estatura con la del peso. ¿Por qué? Porque no tiene unidades. Porque si comparamos con la desviación estándar, estaríamos comparando variabilidad de kilogramos con metros. Pues no se puede realizar esa comparación porque son unidades diferentes. Entonces, cuando queramos comparar variabilidad, vamos a ver el coeficiente de variación. Si es entre variables diferentes o si lo vamos a hacer descriptivamente. Comparar la variación de la estatura de las mujeres contra los hombres. ¿Sale? Si lo queremos hacer ya de forma estadística inferencial, ya usaremos la varianza o la desviación estándar con una prueba de hipótesis, pero descriptivamente va a ser el coeficiente de variación. Entonces eso como nota. Ahora bien, ¿cómo se interpreta este número? Esto sí es importante. Fíjense aquí. Si el coeficiente de variación les dio mayor al 15%, esto quiere decir que existe una alta variabilidad o que hay una variabilidad alta en el conjunto de datos. Si el coeficiente de variación es mayor al 5%, pero menor o igual al 15%, entonces interpretaremos que existe una variabilidad moderada. Y si existe un coeficiente de variación menor o igual al 5%, entonces la variabilidad es baja. ¿Sí? Así es como interpretaríamos esto. Ahora bien, ¿cuál es mejor? Pues depende, como decimos los biólogos, ¿no? Pues depende. ¿De qué va a depender? De la variable de estudio. Al final de cuentas, las variables biológicas se espera que haya variabilidad. Digo, la variabilidad es lo que hace increíble a la vida, ¿no? Entonces, pues si medimos ejemplares, su longitud, sus pesos, cuestiones genéticas, se espera que exista variabilidad. Entonces es normal en variables biológicas que haya un coeficiente mayor al 15%, que se presente una variabilidad alta, ¿sale? Pero, por ejemplo, los químicos o los QFBs, si se van a la industria alimenticia y digamos que están evaluando yogurts y están midiendo el pH del yogur, pues en los distintos lotes de producción, pues el pH tiene que ser igual, ¿no? O varía en .000 algo de decimales nada más. Igual en QFB, en la industria farmacéutica, el peso de las tabletitas, de las pastillas, pues tiene que ser uniforme. No deben de variar en el peso, a lo mejor varía en .00000 algo de gramos. Entonces, cuando ustedes hacen experimentos o están trabajando,
un proceso que es muy automatizado, pues por lo general controlamos muchas variables y eso nos ayuda a reducir variabilidad. Y ahí se esperaría variabilidad baja, ¿sí? Si no es que casi nula. Por ejemplo, en la industria automotriz, si se está fabricando o se está produciendo una pieza, digamos el eje de un auto, y tiene que tener cierta longitud, pues no puede tener uno medir, digamos, 1.5 metros y el otro eje medir 1.53 metros, pues no, ¿verdad? A lo mejor la variabilidad es de 1.500001 metros, ¿sí? Entonces, como es un proceso muy automatizado, pues la variabilidad se espera que sea baja. Entonces, todo depende de la variable de estudio, cómo se espera que sea la variabilidad, ¿sí? Como nota. Entonces, bueno, pues así se interpretaría el coeficiente de variación y pues cómo lo podríamos comparar también. Bien, entonces con respecto a esto, jóvenes, ¿alguna duda? Porque de esta forma estaremos terminando lo que serían las medidas de dispersión. Profe, porque ahí no nos puso el parámetro, ahí no aplica para parámetro. Aquí pues más bien, perdón, el parámetro, ¿cómo se calcularía? De hecho, el parámetro, el coeficiente de variación del parámetro se representa prácticamente igual porque si se fijan son letras nada más. Pues el coeficiente de variación poblacional, ¿cómo lo calcularían si es la desviación estándar sobre la media? ¿Cómo representamos la desviación estándar? Sería sigma Sigma minúscula entre mu. mu, media poblacional, listo. Así sería, ¿no? Pero básicamente pues se representa igual. C.B, V. Nada más que pues ahora se utilizan las medidas poblacionales, ¿no? La desviación poblacional entre la media poblacional, sigma minúscula entre mu. ¿Alguna otra duda? No, profe. Bueno, si ustedes siguen la presentación, que esta presentación, según yo, ustedes ya la tienen ahí en el aula, pues aquí estaría cómo obtener estas medidas, pero en datos agrupados. Nuevamente, fíjense que se involucra K, la cantidad de clases, valor medio y frecuencia absoluta. Sí, entonces, de hecho, lo único que cambia es la varianza. A partir de ahí, pues ya la desviación y el coeficiente es igual en datos agrupados que sin agrupar. Si siguen la presentación, esto es lo que veremos ya en la siguiente clase, que es las medidas de posición. Entonces, sí, les pido por favor que le den una leída, así como a su apunte, para que vean cómo obtener estos que se llaman cuartiles. ¿Sí? Bien. Dudas, jóvenes. ¿Alguna duda que tengan? ¿Algo que deseen comentar o mencionar? ¿Todo bien? Sí, todo bien, profe. Según yo, ya entregaron, no, hasta el viernes, hasta el miércoles 24, lo que es la firma 5. ¿Alguna duda con la firma 5? ¿Va todo bien? ¿No? Ya la empezaron, ¿verdad? Que se supone que ya están haciendo sus tablas del peso y sus gráficos. Sí, ¿verdad? ¿O se me hace que profe, todo bien. Ok. A mí se me hace que están confiando y no lo han hecho todavía y lo van a hacer en el último momento. Entonces se van a arrepentir de eso porque ahorita van a ver el montón de cosas que hay que hacer. Pero bueno, ahorita les platico. Entonces, bueno, asumo que pues no hay ninguna duda, ¿verdad? No están diciendo nada. Profe, ¿y qué onda con la firma 6? Dijo que nos la iba a habilitar también, ¿no? ¿Qué onda? Así va. Sí, de hecho sí se los voy a habilitar. Déjenme ya les voy a decir. La firma 6, les voy a dar también varios días, pero ahorita se las platico. Fíjense que qué bueno que me dicen porque no me acordé de habilitárselas, no recordaba que les había dicho eso. Porque si no, pues no. Y nadie me escribió correo comentándome, profe, ¿no dijo que iba a habilitar esto? A menos de que me lo hayan escrito por Teams, pero ya les dije que en Teams no leo los mensajes, entonces pues no los leí. Bien, de la firma sí no les platiqué cómo es, ¿verdad?
No. No. Ok, ahorita les platico cómo es. Está relativamente sencilla, pero el detalle pues es que se nos van a empezar a acumular cosas. Entonces, ahí se las muestro. Y adicionalmente, también en el aula virtual ya vamos a tener otro video tutorial, que es el que van a estar viendo, se supone ahorita, a partir de, pues ya ahorita la segunda hora de la clase, para que veamos cómo obtener entonces los estadísticos descriptivos mediante Excel. En este caso, los estadísticos descriptivos con Excel, pues ya tienen las fórmulas realmente de Excel, las tienen tanto en su formulario de Excel como en lo que es pues, su mismo apunte, ya están ahí, ¿verdad? Y pues ya las están practicando, entonces no deben de tener ninguna complicación con ello. Y les voy a habilitar también ahorita un ejercicio. Ahorita les voy a platicar cuál va a ser. Es este. Ok, entonces déjenme les comparto pantalla y les platico qué es lo que vamos a tener ya aquí en el aula virtual. ¿Qué pasó, Luisa Fernanda? ¿Desea comentar algo? Ah, no, perdón. No Te sé perdí por qué. sin querer. Ok. Ese micrófono, ¿verdad? Bien, veamos. Ok. Entonces, bueno, de entrada, ahorita que va a quedar pendiente. Les voy a solicitar que vean este video tutorial número 2, que es el de estadísticos descriptivos sin agrupar mediante Excel. Este vínculo pues los va a mandar al super canal de YouTube para ustedes, donde pues ahí estoy poniendo todos los videos para que sea más sencillo. En este caso pues van a ver cómo obtener las medidas descriptivas mediante Excel. ¿Sí? Entonces es con fórmulas y aparte Excel tiene un complemento que se llama análisis de datos que les ayuda a obtener todos esos estadísticos. ¿Sí? Entonces, pues bueno, aquí va a estar. Aquí están. Se utiliza un conjunto de datos donde son calificaciones de biología, biotecnología, química y QFB. Ya se está obteniendo todo el show, pues para que ustedes lo vean ahorita. Esos datos están tanto en su apunte de PDF como... Ay, es que se me hace que... Déjenme, dejo de compartir y comparto todo. Un momento. En su documento de PDF, si se fijaron al final, tienen estos datos. Según yo, son esos que se están usando ahí. Si no, de igual forma, aquí tiene un PDF que son los datos que se emplearon para los videos 2, 3 y 4. Ahorita tienen habilitado el 2. Ya la siguiente clase tendrán el 3 y el 4, que aquí están, ¿no? Aquí están, de hecho, los datos y de hecho ya están resueltos. Ya tienen ahí pues, los resultados, pero pues para que ustedes, pues si quieren llevar a cabo tal cual el video, pues aquí ya están los datos, nomás los copian y los pasan a Excel, ¿sí? Ahora bien, la firma 6, aquí está la firma 6. Ok, la firma 6, ya que acabamos el tema de tablas de distribución de frecuencias, pues entra el tema de tablas de contingencia, ¿sí? Este tema es muy sencillo, por eso realmente pues no lo vamos a mencionar aquí, o no le vamos a dedicar tiempo a él, porque pues si de por sí ya nos va a hacer falta tiempo, pues menos ahora, ¿no? Entonces, las tablas de contingencia también se les llama tablas de doble entrada, porque tienen una variable por columnas y una variable por renglones. Entonces déjenme les muestro el documento. Aquí está. Aquí estaría, por ejemplo, esta es una tabla de contingencia de doble entrada. Tiene una entrada por columna y otra entrada por renglones, que son variables diferentes. ¿Sí? Entonces, pues aquí se les explica. Tenemos este ejemplo, donde pues ya se llenó. Ahí estaría. Y pues cómo se podría presentar por completo toda la información que suele tener una tabla de contingencia. Y ya se les explica, ¿no? Y ustedes, bueno, aquí tiene un anexo, por si tienen alguna duda, pues se vayan al libro 1, lo pueden profundizar un poquito más. Y entonces aquí tendríamos lo que es el ejercicio, es muy sencillo, hay que responder esta pregunta. Y hay que armar esta tabla en esta tabla de contingencia con respecto a los datos que nosotros tenemos de ustedes, de la carrera del estudiante y el sexo del estudiante. Entonces aquí ustedes van a poner
la cantidad de mujeres que son de biología, la cantidad de hombres que son de biología, de biotecnología y así sucesivamente. ¿Sí? Es algo muy sencillo realmente, o sea, no está tan complicado. Esta firma, como pues, es tema casi adicional, será para presentarse, déjenme ver cuándo les puse, el viernes 26, a más tardar a las 26:58 horas. Entonces, pues todavía tienen bastante tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahorita les voy a habilitar otro ejercicio de firma que es que está aquí, que es el ejercicio de retroalimentación. Este va a ser una firma extra, pero no tan extra como tal. Ahorita les platico. Y ahorita les voy a corregir aquí esta fecha porque se los voy a poner que se cierra el miércoles. ¿Sí? Este ejercicio de firma extra es un ejercicio de firma extra tipo examen. Entonces, sí se tienen que sentar a hacerlo en la computadora y tienen hasta 30 minutos para hacerlo. Pasados los 30 minutos se cierra y se les califica automáticamente. ¿Y cómo va a ser esto? Se supone que esto ahorita lo harían en la segunda hora o ya después de ver su video. Tienen un conjunto de datos y pues hay que sacar los estadísticos de tendencia central y de dispersión. Y ahí les va. Como está se va a calificar. Entonces fíjense, si su calificación es menor a 7, es decir, están reprobando el ejercicio o no lo hacen, van a tener menos una firma. Entonces, aguas, sí hay que hacerlo y hay que acreditarlo. Ahora, si ustedes, al hacerlo, lo acreditan y su calificación está entre 7 y 9.5, pues ya se ganaron media firma extra, porque acuérdense que este es un ejercicio extra, si no es de los obligatorios. Si se sacaron una calificación mayor a 9.5, pero menor a 10, ya tienen la firma completa. Pero nota, si sacan 10, o sea, la calificación es 10, tienen la firma del ejercicio más una firma extra, es decir, 2 firmas. ¿Sí? Entonces recuerden, entre más firmas tengan, pues es mejor. De entrada porque este es extra, entonces si no presentaron alguna otra, pues les ayuda a recuperar la que son obligatorias. Y si ya llevan todas, pues ya se van a ganar, si te sacan 10, 2 firmas extra prácticamente. Y pues para su mayor facilidad y ventaja, tendrán 3 oportunidades para llevarlo a cabo. 3 oportunidades y les registro la calificación más alta de las 3. Entonces, si en la primera sacan 6, en la segunda 8 y en la tercera 10, pues les registro el 10 y se ganan las 2 firmas. ¿Sale? Entonces, pues, para que sí hay que hacerlo. Esto es para que practiquen lo que acabamos de platicar y que lo practiquen hacerlo con Excel. Este ejercicio ahorita se los habilito a la de ya en unos 3 minutos, pero se va a cerrar el miércoles antes de la clase. ¿Sí? Entonces es poquito tiempo, pero es un ejercicio relativamente corto. ¿Sí? Entonces ahorita estarían viendo el video les lleva 10 minutos y pues ya podrían, terminando el video, pues intentar hacer el ejercicio para que se pongan a prueba. Más o menos. Entonces hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda? ¿Queda claro lo que hay que hacer? Lo que está quedando pendiente entonces. Sí, profe. ¿Sí? ¿No hay ninguna duda? ¿Todo bien? ¿No? Bueno, al menos ahorita parece que no. Parece que no, ¿verdad? Pues el chiste es ponerse a prueba. Bueno, pues no, pues es que híjole, hace rato que no tenemos así clase bien, ¿verdad? Ya no me acordaba que eran tan serios. Entonces, bien, voy a terminar la grabación, la voy a detener y les voy a tomar lista de asistencia, les tomo lista de asistencia y en teoría pues ya se pondrían a ver el